Hola, yo soy Elizabeth Alcalá y esta noche, este día, quiero hablarles de un tema muy importante a nivel nacional y también internacional. El fenómeno que está ocurriendo en muchos países del mundo, pues actualmente está ocurriendo o intenta ocurrir en México. Me explico. El próximo 2 de junio, los mexicanos estamos convocados a ir a votar nuevamente por el nuevo cambio de gobierno. Es la elección más grande de la historia de México porque se van a cambiar presidencia de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, varias gubernaturas, ayuntamientos, congresos locales, en fin, una serie de elecciones que, y repito, es la elección más grande de la historia de México. Sin embargo, lo que está caracterizando en estos momentos, o pretenden caracterizar en estos momentos esta elección, es hacernos creer que el actual gobierno de México, cuya popularidad en estos momentos es del 70%, y este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ganó con el 53%. Es decir, lejos de bajar su popularidad, su reconocimiento, su aceptación, la aceptación a sus políticas ha aumentado, ¿sí? Y seguramente en ese 30% que sobra, habrá gente que ni siquiera le interesa la política y lo demás se llama oposición. En estos momentos voy a hablar de la oposición, porque el viernes pasado se iniciaron las campañas políticas formales, aunque ya había mucho trabajo anterior. El discurso de la oposición a través de su representante o candidata, Xochitl Gálvez, pues deja mucho que desear. No por el tema que elige, sino por la manera en que lo expone. ¿Sí? Para nadie es un secreto que en el país existen puntos negros y con mucho nivel de violencia. Eso es verdad. Pero también es verdad que esta violencia se gestó a partir del 2006 como modo de reconocimiento de Felipe Calderón después del fraude que él hizo a las elecciones. Él realmente no ganó, entró por la puerta de atrás, literalmente, y entonces, debido a eso, él buscó una estrategia para legitimarse ante la población y de la nada creó una guerra contra el narco. El narco es un fenómeno que ha existido no solamente en México, por como nos hace creer en la prensa europea principalmente y de Estados Unidos. Hacernos creer que los narcotraficantes solamente pertenecen o a Colombia o a Perú o a México, ¿sí? Entonces, esa historia de hacernos creer a todo el mundo de que pues aquí todo el mundo anda con la pistola en la mano, yo lo he escuchado, yo radico por largas temporadas en España, y lo he escuchado. O sea, cuando uno les pregunta a la gente qué imagen tienen de México, inmediatamente dicen tequila, mariachis y narcos, ¿sí? Pero los narcos no solamente son de México, porque ustedes me dirán que pues tal vez el narco mexicano lleva la droga a Estados Unidos, pero o puede ser que la lleve a Europa, pero ¿quién la distribuye en Europa? ¿Quién la distribuye en Estados Unidos? ¿Quién la distribuye en otros países, ¿no? ¿Quién las distribuye en Canadá? O sea, pareciera que de pronto los narcos mexicanos, colombianos, ecuatorianos o peruanos son una suerte de Santa Claus que llegan en la noche a repartir la droga, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. Que deja mucho que desear entonces las aduanas de Estados Unidos y las aduanas europeas, porque parece ser que son más listos los narcos mexicanos, colombianos, ecuatorianos y peruanos
que tanta tecnología que nos presumen. Pero eso es falso y los gobiernos de estos países lo saben. Por lo tanto, lo que está haciendo Xóchitl Gálvez es vender al país, debido a que no tiene ningún proyecto de nación. La oposición formada por PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano disfrazado de ciudadano, lo que están haciendo es vender una historia de terror para que la gente, sobre todo afuera, se crea el cuento. Porque bastaría venir a México, recorrer sus lugares, conocer a la gente y darse cuenta que efectivamente sí hay ciertos grupos en donde se está generando la violencia. No sabemos, yo no lo sé, no lo puedo garantizar si es provocada intencionalmente por este proceso y para oponerse a todo lo que haga López Obrador, o que efectivamente la violencia está instalada. Pero ojo, fíjense, los estados donde está la violencia más desatada son estados gobernados por el PAN, en su momento por el PRD, ¿sí? Y salvo un estado que es Zacatecas, que está gobernado por Morena, ¿sí? Pero cuyo problema ya venía arrastrándose. El estado más violento no es Zacatecas, el estado más violento es Guanajuato, que tiene más de 33 años gobernado por el PAN. Pero en las campañas que hace Xóchitl a nivel nacional e internacional, nunca cuentan nada de esto. Yo en estos momentos no voy a alargarme mucho, voy a tratar de hacer esta explicación de la violencia y el miedo que Xóchitl Gálvez dice que los mexicanos tenemos, pues vamos a irla desgranando. ¿Cuál es ese miedo? ¿Por qué surgió ese miedo? Etcétera. Y quiero aclarar antes de seguir una cosa. Yo tengo 67 años, ¿sí? Tengo 68 años. Con lo cual, yo puedo contar en primera persona lo que hemos vivido desde el gobierno de Calderón, incluso antes, ¿sí? Acuérdense que en México a un candidato, como Luis Donaldo Colosio del PRI, lo mataron. Y todo hace pensar, todas las evidencias se muestran que fue el propio PRI, ¿sí? Entonces, que no nos vengan a decir que la violencia solamente es ahora. Y no, porque ahora, al contrario, habrá sí puntos negros, pero la mayoría de los estados, la mayoría de las ciudades vivimos tranquilamente. Yo puedo salirme ahorita al centro, y además hay otra cosa que hay que diferenciar. No es lo mismo un delito federal que le corresponde a la federación, es decir, a la presidencia, corregirla, cuidarla, etcétera, y proponer nuevas estrategias. Esos son los delitos federales en México. Los delitos estatales que corresponden a cada estado, a lo que en otros lugares le llaman provincias. Esto es, o comunidad, ¿sí? Aquí el gobierno estatal es un gobernador, no es el presidente. Y el gobernador es autónomo porque somos una federación. Y finalmente está el nivel de la alcaldía, de las alcaldías, ¿sí? Entonces, los delitos dependen, crecen o no, o son o no, según el tipo de delito que ocurra. Un feminicidio, por ejemplo, no es un delito federal, ¿sí? A menos que sea cometido por, ¿cómo se llama? Delincuencia organizada, pero tiene que tener ciertas características. La violencia, los golpes, etcétera, que no quiere decir que lo estoy minimizando, estoy diciendo que son niveles distintos y corresponden a autoridades distintas resolverlo. Entonces yo creo que para hablar de la violencia en México, la señora Gálvez debería de ser más seria en sus explicaciones, ¿sí? Porque no hay que olvidarse que la violencia con narcos y la violencia con los famosos Zetas, que finalmente eran exmilitares que estaban en el crimen organizado, pues corresponde a la época de Felipe Calderón.
Entonces, hoy lo dejo hasta aquí. Espero que me sigan en estas explicaciones que voy a ir dando sobre qué es la violencia en México, cómo es la violencia y cómo se generó la violencia. Porque no es justo que los gobiernos extranjeros, llámese España, llámese Argentina, llámese Estados Unidos o Holanda, decidan venirnos a calificar a nosotros cuando mucha tela que cortar tienen en los suyos. Yo soy Elizabeth Alcalá y seguimos en contacto, politizando por terracería. Hasta luego.